Buenos días amigos viajeros, nuevamente me encuentro en una preciosura de lugar. He venido a Punta Uva, aquí en Limón, pero esta vez con un propósito específico. Vamos a hacer snorkel, vamos a ver la vida marina y este es solo el principio, porque la otra semana vamos a estar en Guanacaste haciendo un video documentando buceo. Para todos aquellos también que les interesa el buceo, voy a tener información muy importante de cómo sacar certificaciones y demás. Esperemos que las condiciones y la visibilidad del mar nos lo permita, pero bueno, vamos a ver el snorkel, vamos a ver este paraíso, ya que Punta Uva es un lugar exquisito, fenomenal, es una maravilla para hacer esta actividad que tanto me encanta. Y sé que a muchos de ustedes les gusta y sé que van a estar contentos de ver toda la cantidad de vida marina que se puede observar aquí. Vean ustedes el paraíso, es que de verdad el mar en estas épocas, en lo que es septiembre y octubre, aquí en el Caribe es como decir este verano, entonces es ideal. Miren, es una piscina. Vean ustedes amigos la preciosura del lugar, el color del agua. Poco a poco va a ir resaltando más conforme el sol se eleve, porque ahorita estamos tempranito, bien temprano en la mañana hemos venido a disfrutar de este sitio. Aquí hay demasiado coral, muchísimos peces de colores interesantes. Vamos para ello. Así es momento para prepararme y entrar al agua. Tengo máscara y snorkel. Vamos a darle viaje. Vámonos, vámonos. A ver qué tal. Recién empezando el recorrido nos encontramos con estas bellezas, estos pequeños nemos, les digo yo. Son pequeñitos, son muy escurridizos. Aquí hay uno que no se quería dejar ver, estaba bien metido, bien oculto, pero por ratitos se asomaba. Aquí nos encontramos un cangrejo. De estos corales hay muchísimos. Yo les digo que son como cerebros. Hay montones. Es de lo que más abunda también en esta región. Vean qué linda toda esta vegetación acuática. Todas estas plantas. La mayoría de peces que uno ve son pequeñitos, pero sí hay algunos más grandes, como estos, miren abajo. Bastante grandes, pero estaban muy profundo. De lo más impresionante que vi es esto aquí a continuación. Sí amigos, no es una bolsa plástica, es una medusa. Bien escurridiza, me costó bastante poderla enfocar, pero hice todo lo que pude, mírenla. Una belleza. Disfruté muchísimo viéndola. Miren estos qué lindos. Una parejita. Aquí me fui a divertir con ellos, me les uní y bueno, vean, vamos a jugar. Esta sensación es hermosa. Pero amigos, pensando en todos aquellos que les gusta todas estas actividades, decidí mapearles desde el aire para que puedan
ver la inmensidad y la cantidad de coral que hay y para que tengan como una guía, una referencia para cuando tengan el gusto de ir a esta zona. Desde el aire, Punta Uva revela uno de los tesoros más impresionantes del Caribe Sur de Costa Rica, su arrecife de coral. Estas formaciones no solo son majestuosas, también son el hogar de cientos de especies marinas, como ya lo han visto, desde peces pequeños hasta algunas tortugas que a veces se dejan ver. Cuesta mucho, pero a veces se dejan ver. Lo más increíble es cómo el arrecife se extiende justo frente a la playa, creando una especie de mapa natural, y así desde arriba nos permite entender mejor todo lo que hay debajo de la superficie. Aquí cada sombra en el agua marca una diferencia. Es una zona distinta de coral. Y conocerlo desde esta perspectiva ayuda a valorar lo importante que es cuidarlo. Porque más allá de su belleza, estos arrecifes son frágiles y fundamentalmente son importantísimos para la vida. Así que, ya sea explorándolo con snorkel o admirándolo desde el cielo, Punta Uva siempre regala una experiencia inolvidable. Pero de verdad, invito a cuidarlos muchísimo, a no tocarlos porque podríamos afectar muchísimo el ecosistema y también la vamos a pasar mal. Amigos, pero no todo queda en Punta Uva. Ahora vamos para Manzanillo y también vamos a ver desde el aire todo el arrecife de coral, que bueno, es una preciosura verlo desde arriba. Y también para todos aquellos que les gusta el snorkel, pueden servirle como una especie de mapa también para que sepan a dónde ir, a dónde ya no más ir, que no van a encontrar nada. Espero ese mapa aéreo les sirva también muchísimo a todos aquellos que les gusta hacer snorkel pues en esta área. Y también, como les mostré en el mapa aéreo de Punta Uva, pues ojalá les sea de muchísima utilidad. Ahora es el turno de entrar al agua, pero aquí en Manzanillo. Vamos a ver qué vemos adentro. Amigos, vean que es cierto lo que les digo. El mar es una tabla, o sea, de verdad que no hay oleaje fuerte. Está pero divino, divino. O sea, vénganse, traten de aprovechar ahorita en esta época. El Valle Central sí está muy lluvioso, pero aquí está divino. Entonces, aprovechen, vengan, sean responsables, eso sí. Llévense siempre la basura y ahí démosle viaje, a ver qué tal. Aunque por mucho tiempo sí había hecho snorkel en Uvita, nunca había hecho snorkel aquí en Manzanillo. Y estas fueron de las primeras escenas que me encontré. Realmente lo estaba disfrutando mucho. Debo admitir que hace muchos años, la primera vez que había visto peces así, me los imaginaba en un sartén, pero bueno. Aquí, bueno, una estructura, quién sabe a qué pertenecía, pero me la encontré sumergida. De estos corales hay muchos, son bastante bonitos también. Y como les decía, recomiendo no tocarlos tanto por la vida marina y porque ellos tienen un mecanismo de defensa, y es que ortigan. Entonces, si ustedes los tocan, tal vez no inmediatamente, ya cuando haya pasado cierto tiempo de que no están en contacto con agua salada, es muy probable que les empiece a ortigar la piel, y es bastante incómodo. Entonces, por eso no tocarlos tampoco, por ese otro tema. Vean qué preciosura. Montones de pececitos aquí alrededor de esta planta. Uno se entretiene muchísimo de verdad viendo todo esto. Vean. Y a jugar un rato también con ellos. Todos en sartén. No, no es mentira. Una broma nada más. Pero sí se disfruta mucho. Vean, es que aquí en Manzanillo realmente me encontré bastantes cardúmenes de estos. Bastantes. No hay excusa para no tirarse al agua y disfrutar de todo esto, pero siempre con precaución. Yo soy uno que por lo general no utilizo chalecos salvavidas para hacer snorkel, se me hace incómodo, pero sí recomiendo usarlo. Y algo muy importante es que nunca entren al agua en el mar sin usar aletas para poder nadar bien, porque si van sin aletas simplemente no se van a desplazar. En el mar podemos estar en un punto y en otro momento estar completamente lejos, entonces se puede volver peligroso. Esto
No pude entender muy bien qué era, pero bueno, estaba interesante ese fragmento rosado ahí incrustado. Montones de peces realmente hay. Estos me encantaron, estos punteados. Son muy lindos y abundan. Hay montones en la región. Los erizos de mar. No soy muy fan de ellos. Pero bueno, aquí también me los encontré. En el Pacífico los veo muchísimo. Y por aquí voy a mostrarles de lo que realmente no me gusta ver en el mar. Pero bueno, una morena. No me gustan realmente, pero bueno, tenía que mostrarla por supuesto. Sin embargo, esta estaba más tranquila. Cuando me las he encontrado buceando, normalmente abren la boca para dar como una señal de aviso de que no nos acerquemos más. Vean aquí, nadando junto con este montón de peces. Estaba rodeado de ellos. Y a veces se acercan y tratan como de morderlo a uno, dice uno, pero son como pequeños pellizquitos. Es bastante divertido. Pero qué tal si vamos a ver ahora cómo se ve Manzanillo pero desde el cielo. Vamos a mapearlo. Pero primero quiero dejarlos con esta perspectiva. Miren ustedes la inmensidad donde estábamos nosotros y la cantidad de coral y la inmensidad de esta parte del océano. Es impresionante. Vean, cada vez nos alejamos bastante. Estábamos aproximadamente a unos 500 metros mar adentro. Es una belleza. Desde el aire se aprecia la belleza de Manzanillo y su arrecife, parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, que es un área protegida que resguarda uno de los ecosistemas marinos más importantes de todo el Caribe costarricense. Sin embargo, las imágenes del dron llegaron casi hasta los inicios, pues es prohibido ingresar drones en esa área. Entonces los captamos desde la lejanía cuando levanté eventualmente la toma. Aquí los corales forman estructuras que parecen laberintos naturales en el mar y son el hogar de peces de colores, erizos, langostas y con suerte, como les decía, también hasta tortugas. A veces se dejan ver. Lo impresionante es ver cómo el arrecife se extiende frente a toda la costa, como un escudo que protege la playa y al mismo tiempo sostiene toda esta vida marina. A diferencia de otros lugares, en Manzanillo se hace un esfuerzo enorme por conservar esos corales. Son ecosistemas frágiles, crecen muy lento y cualquier daño puede tardar décadas en recuperarse. Por eso el visitarlo es importante, como les decía, no tocarlos, no pararse sobre ellos y también evitar usar el bloqueador que no sea biodegradable. Desde arriba con el dron es posible entender su magnitud. Cada mancha oscura bajo el agua es parte del arrecife y observarlo así nos recuerda que se necesita protegerlo. Manzanillo no es solo un sitio para hacer snorkel, es un lugar donde la naturaleza nos enseña lo valioso que es cuidar el mar. Vean la magnitud. Y sí, amigos, si en algún momento quieren venir a hacer snorkel por acá, ojalá estas imágenes aéreas les dé un panorama de a dónde quieren ir, por dónde podrían ir, qué conocen, qué no conocen, porque cada punto esconde siempre algo muy interesante, como aquí, esta pequeña protuberancia que salía sobre el mar. Lo impresionante es que este arrecife aquí en Manzanillo no solo se disfruta desde el agua, también tiene un papel vital. Protege la costa de la erosión y es hogar de cientos de especies como ya las hemos visto. Verlo desde arriba realmente es impresionante. Se puede apreciar toda su magnitud y cómo se extiende en formas casi infinitas bajo el mar Caribe. Es un recordatorio de lo valioso y frágil que es este ecosistema y de la importancia realmente de cuidarlo para que siga siendo así un paraíso natural. Vean. Vamos más arriba. Es increíble. Realmente es un mapa.
¿Cuántos de ustedes se animarían a ir hasta adentro? Bien, bien adentro. Es algo que con mis dos amigos siempre tratamos de hacer. Tratamos de irnos bien, bien adentro para ver cada vez más especies. Ojalá este mapa les sea de ayuda para todos aquellos que realmente les gusta la actividad del snorkel y que puedan ver a dónde entrar. Tenemos referencia ahí la plaza de Manzanillo y todo lo que teníamos enfrente. El hermoso pueblo de Manzanillo. Así, amigos, de verdad tienen todo un panorama bien claro de a dónde podrían ir, hasta dónde les interesaría llegar, qué conocen, qué no han visto. Y bueno, si no se animan al snorkel, pues ya tienen una perspectiva de la belleza que tiene nuestro país. Amigos, algo muy importante que sí tengo que decirles es aprovechen y vengan al Caribe a hacer ese tipo de actividades, ojalá en septiembre, octubre, que es cuando es como el verano acá en esta zona, porque de verdad el mar en estos momentos está demasiado bajo, demasiado calmo, no hay corrientes, pero por eso les digo, en estas épocas es en donde mejor se pueden disfrutar este tipo de actividades de una forma bastante segura. Ténganlo muy en cuenta y aprovechen ahorita que estamos en septiembre, octubre y vénganse para acá a disfrutar de toda esta belleza, pero con mucha responsabilidad, por favor. Amigos, algo también que creo que es importante mencionarles es que si vienen a hacer snorkel, yo recomiendo que traigan su propio equipo. Si bien es cierto, se puede alquilar, muchas veces los tours de snorkel suelen ser algo caros, no son tan baratos y a veces no es tan necesario, siempre y cuando no vayan muy profundo, muy adentro. Pueden mantenerse en rangos seguros, ¿verdad? Utilizar chalecos salvavidas es un plus también, más no indispensable, pero piensen en la seguridad, ¿verdad? Yo soy un poquito más osado en eso y no utilizo. Ya tengo muchos años de hacer snorkel, entonces espero que el exceso de confianza no me pase algún día la factura, pero bueno, no suelo usarlo. Y realmente, pues yo no venía aquí a hacer snorkel, yo venía hacer otro video que lo voy a grabar justamente mañana. Quiero mostrarles un paraíso que hay acá y ni siquiera es en el Caribe Sur, es otro sitio que es espectacular, o sea, realmente si hay un paraíso es ahí. Entonces, bueno, todo esto este video salió un poquito más improvisado, pero igual les doy algunos tips de estas actividades porque en mi seguidilla de videos del Caribe que hice hace un tiempito atrás, lastimosamente estaba en invierno, entonces el mar estaba muy agresivo, no se podía hacer snorkel, no se iba a ver nada y pues esta fue la excepción. Entonces, disfrutando de toda esta maravilla, vamos a seguir, son algunos consejos, pero les voy a dar más tips, créanme. Bueno, mis amigos, y si les ha gustado este video improvisado, como les digo, algo rápido, algo breve, sencillo, si les ha gustado, les agradecería muchísimo que se suscriban al canal para también seguir recibiendo tips como este. Me ayudan muchísimo para seguir haciendo todo ese tipo de contenido que también tanto amo hacer, tanto me gusta compartir. Y bueno, sin más, nos vemos en la próxima. Mañana voy a estar grabando el video para el cual venía, el que también va a estar claramente en el canal. Y en serio, es un paraíso lo que les voy a mostrar. Entonces, nos vemos en la próxima. Pura vida.